eres digno de abrir el libro y el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios y con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cuando nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que la primera día se disipe las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues tal como estaba previsto, hoy vamos a hablar acerca de la Navidad. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a las Esperanzas, o las Macarenas, o las Marías de la O, que es el día hoy de María de la O. Por estas fechas comienza siempre a hablarse de espíritu navideño. Hablamos de amor, de perdón, nuestros corazones parece que se ponen más sensibles. Y bueno, dependiendo de las costumbres y los lugares, pues se preparan buenas cenas, gastamos cantidades de dinero para demostrar nuestro amor por los seres que más queremos, visitamos a esos seres queridos que hace mucho que no vemos, enviamos cartas, correos electrónicos, saludos, tarjetas, deseando felicidades. Por otro lado, pues buscamos el mejor árbol para adornar la casa, ponemos un adorno rojo en la puerta, aunque no sepamos su significado, y para terminar montamos un Belén o adornamos el árbol porque es tradición. Pero ¿habéis notado algo? El verdadero actor de la Navidad no está presente. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesús y nadie puede decir con exactitud qué día fue. Y no tiene por qué ser un 24 de diciembre, obviamente tampoco se puede afirmar que fuera a las 12 de la noche. Sí sabemos por la historia, es el único dato al que nos podemos agarrar, que no fue hace 2017 años. Pues hay un error de 6 años, luego os cuento. ¿Por qué se celebra este día? Porque el Papa Liberio, junto con el emperador Constantino, es quien en el año 354 de nuestra era decreta que sea esa fecha, y coincidiendo con una fiesta pagana, los Saturnales, que se celebraba en el solsticio de invierno, la llegada del sol naciente, comenzando los días ya a tener más luz. Ya sabéis que ahora vamos con las tardes más cortas y a partir de que empieza el invierno ya hay más luz. Y en base a este hecho natural se designa este día, porque quien nace es el sol por antonomasia. Y les pareció oportuno designar ese día para el nacimiento del Señor. Bueno, bien sea un mes, sea otro, días u horas arriba o abajo, lo importante es que Jesús en un momento concreto de la historia nació. Y Él vive hoy entre nosotros y aspira a habitar dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y nació, esto es importante, para salvarnos del pecado que reina entre nosotros. Mientras los hombres dispersan sus sentidos entre el ruido, el colorido de los escaparates, las luces de las calles, la degustación de cenas copiosas con o sin la empresa, e incluso movidos por el impulso inconsciente del consumo, nosotros los cristianos, lejos de todo ello, centramos, o al menos debemos tener la intención desde ya de centrarnos en quien es el protagonista de todo esto, en aquel que habla en el silencio, de tener nuestra mirada en quien es nuestra salvación, porque para los cristianos celebrar la Navidad no es celebrar una fiesta de invierno, una más, por mucha parafernalia que la acompañe, sino celebrar el acontecimiento más importante de la historia, que es celebrar el hecho de que ha cambiado el rumbo de la historia, es de tener la mirada en Dios con nosotros.
que haciéndose hombre viene, como os decía, a salvarnos de la muerte y el pecado, ofreciéndonos una vida plena de sentido mientras llega el momento de culminar esta vida para siempre, la vida eterna. Por fin llega Jesús. ¿Y llega Jesús? ¿Pero acaso no estaba aquí ya? ¿Cómo entendemos esto? Pues veamos que es un recuerdo y una conmemoración. Conmemoramos un año más que Dios se hizo presente en nuestra historia humana, viniendo a nosotros como cualquier humano viene al mundo, naciendo como un niño. La Real Academia, en su diccionario, dice acerca de la palabra conmemoración que es celebrar solemnemente el recuerdo de una persona o acontecimiento. Y de esto se trata. Se trata de traer a nuestro recuerdo y consideración y revivir en nosotros este acontecimiento, haciéndolo algo nuestro. Es mucho más que celebrar un cumple, porque a los niños solemos decirle eso, celebramos el cumpleaños de Jesús. ¿Cuántas velas pondríamos? Pues 2017. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de esta conmemoración? Pues mirad, no hay una concreta para este año, sino tantas como personas. No hay una respuesta única, porque cada uno somos de una manera y respondemos también de una manera diferente. Y eso es lo que vamos a intentar un poco ayudar o clarificar para que nuestro fuero interno, o sea, poniéndonos en contacto con su palabra, con la palabra de Dios, eso es lo que pretende siempre Fe Católica, con los evangelios, con la escritura y particularmente con el evangelio de San Lucas, pues prácticamente es el único que aporta algo. Los otros tres dan detalles, pero vienen a decir que nació de María la Virgen y poco más. Pero antes me vais a permitir un recordatorio acerca de la encarnación, porque va ligado, incluso lo ha sacado a colación el Padre en la homilía, y que lo encontramos resumido en el número 470 del Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a leerlo, sobre todo para tener el tema centrado y no correr el riesgo de dispersarnos. Dice: puesto que en la unión misteriosa de la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo, uno como nosotros. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en esa persona proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad, así en su alma como en su cuerpo. Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad, pero se apresura el concilio a aclarar más, para que no los perdamos. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros en todo, semejante a nosotros, excepto en el pecado. Ahora ya lo tenemos claro, ¿verdad? Este Jesús, que aparece entre nosotros como un bebé, es uno de la Trinidad. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Las circunstancias del nacimiento en un lugar determinado, en una fecha concreta de la historia, pues están en el entramado humano normal, ordinario. Dios, cuando viene a nosotros en carne humana, no se sale de los cauces humanos habituales y corrientes. No aparece con cosas raras y signos extraordinarios. No, no, como un bebé más. El emperador romano dice, el Evangelio, que San Lucas concretamente, casi voy a leer yo, ¿o queréis leer? ¿Leéis alguna? Buscar Lucas capítulo 2 y leemos algo. Esta primera la voy a leer yo, porque dice que el emperador romano decidió hacer un censo. Dice, sucedió en el 212,
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Bueno, según los historiadores de ahora, este Cirino es unos 6 años posterior a los hechos, e ignoramos por qué lo pone Lucas como referencia, pero si lo cuenta este extraordinario investigador que es Lucas, es que es verdad. Eso lo dejamos para los expertos, que lo explicarán de una manera u otra. Pero nosotros, como es nuestra costumbre, no entramos, puesto que no afecta a lo doctrinal. Por nuestra parte, incluso, no hay ningún inconveniente en aceptar que el viaje se diera por otras causas. El caso es que José, con su mujer encinta, recorre los 156 kilómetros que hay de Nazaret a la ciudad de Belén, que es su lugar de origen. El camino era largo, Palestina no tenía aún las estupendas calzadas que los romanos trazarían más tarde, y mucho menos las autopistas de ahora. Es un camino que se puede recorrer en coche en 3 horas. No, cuando José y María van a Belén, el suelo es rocoso, resbaladizo, eran simples caminos. María, embarazada, necesitaba descansar de vez en cuando. Debieron tardar no menos de 4 días en llegar a Jerusalén, y desde allí, 8 kilómetros más hacia el sur, llegar a Belén, en la distancia que hay de Jerusalén a Belén, como 8 kilómetros. El paisaje que José y María vieron, el de un pequeño poblado de unos 100 y pico, 200 casas ahí apiñadas en un cerro. No hay río transparente, ni nieve como en nuestros nacimientos. Y en esas pendientes suaves que bajan al poblado se mezclan la roca calcárea y los bancales de cultivo de olivos que van en sucesivas terrazas hacia abajo. Pero José y María, sobre todo José, no reparan en el paisaje. A José lo que de momento le preocupa es ver que eran muchos, que va muchísima gente, que van muchos con ellos a la ciudad. Cuando lleguemos eso va a estar a tope. Y María a punto de dar a luz. Vamos a leer. Dice el Evangelio en Lucas 2, donde estábamos, y leemos ahora del 3 al 5. Todos a ver, ¿no? E iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. La tradición popular ha gustado imaginarse a José llamando de puerta en puerta, de casa en casa, recibiendo negativa tras negativa de unos supuestos parientes, no sé por qué. Porque la alusión que hace el Evangelio a la posada nos hace pensar que no tenía parientes conocidos ni cercanos en Belén, y que fue directamente con su esposa a la posada. La posada oriental, de entonces y aún la de hoy, en muchos lugares de Oriente Medio, es simplemente un patio cuadrado, rodeado de altos muros. En el centro suele haber una cisterna o un depósito de agua, en torno al cual se amontonan las bestias, burros, camellos, corderos, y pegados a la pared, pegados a las arcadas, se ponía la gente, pero a discreción, sin ningún tipo de división. Esta es mi habitación. Si acaso, y a lo mejor por guardar la intimidad, una cuerda de lado con una manta que lo separara, pero sin más. Y allí están las personas, las bestias ahí a continuación. Esto es una descripción que hace un biblista, teólogo italiano, una vida de Jesucristo, precioso, que nos habéis oído hablar más de una vez de él, Ricciotti. Hemos cogido más de una cita de él. Pues dice él que en aquel amasijo de hombres y bestias revueltos se hablaba de negocios, se rezaba, se cantaba, se dormía, se comía y se efectuaban las necesidades naturales. Se podía nacer y se podía morir todo en medio de la suciedad y el hedor que aún hoy
infectan los campamentos de beduinos en Palestina cuando viajan. A este patio se asomó José y comprendió enseguida que allí no había sitio. Sitio material sí. Jamás un oriental con sus leyes sobre hospitalidad os dirá que no queda sitio. Amontonándose un poquito más, le hace hueco. Lo que no había era sitio adecuado para una mujer que está a punto de dar a luz. Y claro, José se da cuenta de ello. Tal vez preguntó al posadero si había algún cobertizo independiente, incluso él mismo a lo mejor le indicó que había en los alrededores grutas abandonadas que usaban para guardar el ganado y que en alguna de ellas podrían refugiarse. Tomamos de nuevo el Evangelio, esta vez el versículo 6 y 7 del capítulo 2. Estando allí, se cumplieron los días del parto. ¿César? Y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre por no haber sitio para ellos en el mesón. En la posada, efectivamente. Así de escueto es el evangelista. Todo lo demás lo debemos imaginar. Sin duda José arrecentaría un poco el sitio, protegería algún rincón con algunas maderas, limpiaría el pesebre, podemos deducir que puso algunas pajas limpias, y así nace este niño, del que conmemoramos su 2017 cumpleaños. Pues un día los hombres acordaron, para el cómputo del tiempo, marcar año cero de la historia, el año del nacimiento de Cristo. Bueno, no exactamente. Como os decía, hay un error que imagino que la mayoría conocéis, pero por si acaso lo explico brevemente. Al extenderse el cristianismo por todo el mundo, se empezó a contar o medir el tiempo a partir del nacimiento de Jesús. El dato para entroncar a Jesús en nuestra historia nos lo da de nuevo el sin paradigma de ningún tipo, otra vez Lucas. Esta vez en el capítulo 3. Leamos del capítulo 3, 1 y 2. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Biturea y de la región de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en tiempos de los jefes de los sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios fue dirigida, etcétera, etcétera. Gracias. Pues bien, así el dato histórico que tenemos que armonizar con su conjunto es el año 15, el año 15 de Tiberio César. Y con este dato se pone a trabajar en el siglo VI, en el 532 para ser más exactos, Dionisio el Exiguo. Lo llamaban así por su baja estatura, por mandato del Papa Juan I. Dionisio era un monje de origen sirio que vivía en un convento de Roma, matemático y teólogo, y tras profundos estudios de la Biblia y de las fuentes históricas, llegó a la conclusión de que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754 de Roma. Pero se equivocó, pues más tarde se ha comprobado que Jesús nace 6 o 7 años antes, es decir, en el 747-748 de la fundación de Roma. Por eso nuestro calendario, de coincidir en su comienzo con el nacimiento de Jesús, empieza 6 o 7 años más tarde. Así se da la paradoja en nuestro modo de contar el tiempo de que Jesús nació 6 o 7 años antes de Cristo, ¿no? Antes de la era cristiana. Deberíamos, por tanto, poner 223 o 224 velas en esa hipotética tarta de cumpleaños. Os decía que hemos de imaginar el resto de los detalles de la historia por lo escueto del relato evangélico. Pues bien, en este imaginar, San Ignacio de Loyola, con ese método extraordinario de oración suyo, de la contemplación, y usando el castellano antiguo, cuando escribe el libro de sus ejercicios espirituales, propone para esta contemplación, dice, fue nacido en suma pobreza. Y el tercer punto de la contemplación del nacimiento, de los ejercicios, como os digo, nos invita a meternos mentalmente en la escena. Y dice, mirar y considerar lo que hacen. Así es el caminar y trabajar
para el Señor, sea nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor, de frío, de injurias y afrentas, para morir en una cruz. Y añade, y todo esto por mí. Buena propuesta, buen ejercicio para nosotros, considerar que todo esto es por mí. Y en suma pobreza, que lo ocurrido, que todo un Dios nazca como un bebé en la más absoluta debilidad es por mí. Es una pena que no pensemos con fe en ello. Yo creo que ahí radican muchas de las cosas que nos ocurren hoy. Los hombres no vivimos una actitud de pobreza, de desprendimiento, para entendernos, de todo aquello que los hombres poseemos y que no es puramente obtenido por amor de Dios. Nos sobra de todo, nos creemos con derecho a disfrutar de todo, pero ojo, no solo lo material, hay una falta de humildad bárbara, una falta de sentido. Nos creemos independientes, autosuficientes, el ombligo del mundo, y claro, así nos luce el pelo. Pues bien, todo un Dios nacido en suma pobreza, y todo esto por mí. Reclinado en un pesebre, el Dios que creó cielos y tierra se sujeta a faja y pañales, la pobreza de los humildes, y más por el modo en que se abaja que por la mísera cueva en los lugares en que nace, ¿no? Y que sin embargo lo hace por ese inmenso amor que nos tiene a todos los hombres. Vamos a seguir con el Evangelio de Lucas. Ahora leemos del capítulo 2, del 8 al 12. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche al ras velando sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces les entró un gran miedo, pero el ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será también para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Un ángel es el mensajero de los humildes, y sus mensajes solo los humildes lo entienden. Fijaos, las señales que da para encontrar al Dios nacido no son precisamente muy inteligibles para los autosuficientes de entonces y de hoy. En la Roma o en la Atenas de entonces, o en la ONU de ahora, o en cualquier sapientísima universidad de hoy, esta noticia provocaría risas, provocaría carcajadas, porque pensad que pañales y pesebre son señales más para dudar que para aceptar. Y si se dice que el nacido es el Señor, reconocerle en un niño recién nacido que no habla no es fácil para quien solo se rija por la razón. Además, si es el creador de cielos y tierra, ¿cómo puede estar ahí sujeto por unos pañales? Lo que el mundo esperaba era un rey envuelto en gloria, honra y majestad, un rey grande, enaltecido. Y hoy, pues tal vez un líder carismático con reconocimiento mundial y que por arte de Dividirloque lo arreglara todo, y aparece un niño en pañales, llorando en un pesebre en una cueva de animales. ¿Es así la majestad de Dios? Pero los pastores, con su habitual sencillez y humildad, se dijeron. Leemos dónde íbamos, el 15 y 16 de ese capítulo 2. Así que los ángeles se fueron al cielo, se dirigieron los pastores unos a otros: vamos a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y por su humildad, porque lo hicieron así, se les concedió salir de allí reventando de gozo, glorificando y alabando a Dios por tantas maravillas como habían visto. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Lee el 17, donde te has quedado. Sí,
perdón, 17. Y viéndolo, contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Sí. Y cuantos lo oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. Se maravillaban de lo que les decían los pastores. ¿Qué vieron los pastores? Distinto de esto que estamos hablando. Vieron lo que el Señor, lo que el Espíritu les dio a ver, que aquel era el Creador de cielos y tierra, y se manifiesta a los sencillos. Y ellos fueron los primeros apóstoles, los que fueron proclamando por toda la comarca lo que a ellos se les había dado, lo que ellos habían visto y gozado, para que los demás experimentaran también esa alegría. Existe un gozo superior a todos los gozos de la tierra, el gozo de encontrar a Jesús en brazos de una madre que nos lo entrega con una deliciosa ternura. Estamos tan hartos de pasar por estos pasajes que no lo valoramos. Porque no lo vivimos con el corazón. Obviamente. Si lo viviésemos con el corazón, esto que estás diciendo entraría dentro de nosotros y habría un gran gozo, lo cual, como vamos con los ojos, no lo entendemos. No lo entendemos. Bien, los pastores, como os decía, gozando de alegría y haciendo partícipes a los demás. Ahora, ¿dónde encontramos al Señor? Pues lo encontramos por la fe. Cuando llegamos a la Navidad eterna del cielo, lo haremos ya en visión beatífica, eterna, para siempre. Y cuando veamos lo que ahora para nosotros está como oculto tras un velo, completaremos la alegría y la paz en la que ya ahora nos puede inundar la fe. Y en esto de la fe hay un pasaje más del Evangelio de Mateo que forma parte de la Navidad y que tiene también figura en nuestros belenes, los Reyes Magos. Y fijaos que lo traigo a colación de la fe, porque estos personajes casi no leemos. Es un poco largo, bueno, son 12 versículos seguidos, nada más. Vamos a leer Mateo 2 y leemos del 1 al 12. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por entonces unos sabios del Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, pues así está escrito en el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, hizo que le informaran con exactitud acerca del momento en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén con este encargo: id y informaos bien sobre ese niño. Cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que llegó y se paró encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Perfecto, hasta ahí, ¿no? Así de simple es también el relato de que eran tres, tal vez como hay tres ofrendas, lo de los camellos, en fin, lo de los pajes, es fruto de la tradición y devoción popular. Aquí se dice expresamente: se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Pastores y magos, al hablar del niño, nos cuenta el Evangelio, en los dos casos, lo hemos escuchado, se llenaron de inmensa alegría. Un niño
al que Belén, símbolo de la frivolidad, no quiso recibir. Ni el pueblo, ni Herodes, apasionado por el mando, celoso de su trono, hasta el punto, como se sabe por la historia, que llegó incluso al asesinato de su familia, de todos aquellos que le pudieran arrebatar el trono. Y conociendo quién era Herodes, ojo, que no hablan del niño, que ha nacido el rey de los judíos. Jope, pero si el rey de los judíos soy yo. Podemos entender, conociéndole, que diga el pasaje, se sobresaltó todo Jerusalén. Claro, porque tampoco lo recibió la gente de Jerusalén, que se alborotó, que se sobresaltó con lo que podía pasar, pero ya está. Igual que hoy se asustarían los que quieren quedar bien con Dios y con el mundo, pero ya está, pasa jugarmete esa idea por la cabeza. Pero pastores y magos sí encontraron a Dios. Belén, Herodes, Jerusalén no le recibieron, pero pastores y magos sí recibieron o sí corrieron la aventura de la fe, porque hace falta fe. Estos personajes venidos de tan lejos, no me digáis que no, porque hace falta mucha fe para creer que Dios ha nacido en un establo, el único lugar donde hay pesebres, o para dejarlo todo y caminar en pos de una estrella. Tan edulcorada, tan tierna hemos hecho la Navidad que no nos cuestionamos la realidad con toda su crudeza. Lo de los magos y los pastores es un salto de exageración en la prudencia humana de entonces. ¿Y por qué? Pues porque la fe siempre salta por encima de lo razonable. Y no fueron defraudados. Y encontraron al niño envuelto en pañales, en manos de la Virgen, y descubrieron a Dios. Es la aventura en que la fe empuja hacia el amor. Una lección más para nosotros hoy. Ponernos en camino, dejar todo, si queremos encontrar a quien es el todo. Y esa actitud es cuestión de actitud, de estilo o de forma de vida, como queráis llamarlo. Todo lo que tenemos o poseemos es nuestro, pero porque lo hemos recibido gratis. Fíjate bien y analiza. Todo, puesto hasta que lo que creemos tener por mérito propio es falso. Lo hubiéramos obtenido sin las cualidades y dones de las que hemos sido dotados por Dios. Parece que soy muy listo, pero bueno, quita la inteligencia. Hay cosas que damos por muy nuestras alegremente. Inteligencia, salud, visión de las cosas. Y son un regalo. Son un regalo. La propuesta de la fe es dejarlo todo y ponernos en brazos de la Madre. Es no dar nuestras cosas, sino darnos a nosotros mismos. Dice San Jerónimo, Jesús lo es todo, de suerte que al dejar todas las cosas por Jesús, en Jesús lo encontramos todo. San Jerónimo, ya sabéis que es el que tradujo la Biblia en latín, ¿no? La Navidad para los católicos es una invitación a recordar con el corazón en la mano que Dios nos ama tanto, pero tanto, tanto, que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo le estamos correspondiendo? Esta época del año en la que convivimos en familia, haciéndonos regalos, abrazándonos unos a otros, es un momento especialísimo, una pausa, diría yo, para reflexionar sabiamente sobre nuestras vidas, sobre el papel que tiene Dios en nuestra existencia diaria. Es un momento también para dar gracias a María, nuestra Madre, Madre nuestra, por aquel sí que cambió el curso de la historia, de la existencia. Es un momento para rezar por la Iglesia, por su unidad. La Navidad es ese momento que todos necesitamos, de esperanza y de fe, y que debe llevarnos a la caridad, en amor hacia Dios, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia un amigo, hacia un enemigo, y también un momento para la conversión. Esta es una de las
peticiones que hacíamos en la misa también, pedir por nuestra conversión. Mirad, el año está por terminar y aún tenemos tiempo en esta Navidad de realizar una profunda conversión en nuestras vidas. La Navidad, época de milagros, debe conducir a uno, importantísimo para mí, para cada uno de nosotros, a nuestra conversión. Comprenderla y asumirla. Una conversión basada en la fe. Y esta Navidad puede ser diferente a cualquier otra, porque yo lo decida. Solo basta con que reflexionemos profundamente en todos estos misterios de nuestra fe. Os leo unas palabras del Papa Francisco en la Navidad del año pasado, en el 2016, que no tiene desperdicio. Iba a aportarlo, luego iba a dejar un trozo y luego voy a ponerlo todo, porque todo tiene aprovechamiento. Decía el Papa Francisco en la Navidad del año pasado, y para encontrarlo hay que ir allí, donde Él está. Es necesario reclinarse, abajarse, hacerse pequeño. El niño que nace nos interpela, nos llama a dejar los engaños de lo efímero para ir a lo esencial, a renunciar a nuestras pretensiones insaciables, a abandonar esas insatisfacciones permanentes y la tristeza ante cualquier cosa que siempre nos faltará. Nos hará bien dejar esas cosas para encontrar de nuevo en la sencillez del niño la paz, la alegría, el sentido de la vida. Dejémonos interpelar por el niño en el pesebre, pero dejémonos interpelar también por los niños de hoy, a los que no se les deja nacer, por los que lloran porque nadie sacia su hambre, por los que no tienen en sus juguetes, en sus manos, juguetes sino armas. El misterio de la Navidad es luz y alegría, interpela y golpea, porque es al mismo tiempo un misterio de esperanza y de tristeza. Lleva consigo un sabor de tristeza, porque el amor no ha sido acogido. La vida es descartada. Este es un verbo muy del Papa. Jesús nace rechazado por algunos y en la indiferencia de la mayoría. ¿Me da la razón el Papa? Cuando os decía yo al principio que falta el verdadero protagonista en estas fiestas. Pero la Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza, porque a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece. Su luz suave no da miedo. Dios, enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura. Esto está recurriendo al profeta Oseas, que es lo que estoy dando yo ahora, ¿no? Y se hace frágil y pobre en medio de nosotros como uno más. Nace en Belén, que significa que casa del pan. Parece que nos quiere decir que nace como pan para nosotros. Viene a la vida para darnos su vida. Viene a nuestro mundo para traernos su amor. No viene a devorar y a mandar, sino a nutrir y a servir. Hemos de pedir a Dios, que todo lo puede, que es el único que todo lo puede, que siembre en nuestra alma, quizá un poco marchita por el paso del tiempo, con el soplo del Espíritu, a una conversión de verdaderos católicos. Eso que quizá pueda parecer tan difícil, que en realidad para nosotros lo es, lo puede hacer quien fue alguna vez una sola, un pequeño bebé. Pidámosle al Niño Jesús esta Navidad que nos conceda la gracia de la conversión hacia una vida católica plena, congruente, comprometida. A cada uno de nosotros le toca mirar a ese niño y vivir la Navidad desde nuestro interior. Dios dice a nuestra soledad en la noche del mundo: soy Emmanuel, Dios con vosotros, Dios contigo, reducido voluntariamente a los límites de un niño tierno, como dicen preciosamente los versos de Calderón. Siendo tú quien ha criado cielo y tierra y toda cosa con tu mano poderosa, ¿cómo estás tan abreviado? El Creador Todopoderoso, ahí, en un niño, que necesita de todo. ¿Cómo se abajó? Bueno, esta creo yo que es la gran noticia, que Dios se hace niño. Y un niño, un bebé, inspira cariño, te sale casi instantáneamente, espontáneamente. Fíjate o fijaros en un niño cuando está despierto en la cuna.
no le da vergüenza su desnudez. Cuando lo regañan, corre a los brazos de su madre. El niño no conoce la malicia del mundo, no sabe pecar, no hace mal a nadie. Y encima se deja querer. Qué bien hace y otras cosas. Y nosotros, pues debemos aspirar a las cualidades de la niñez. Y a la luz de esto sí se entienden bien las palabras de Jesús. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y hasta aquí mi pequeño rollo navideño. Perdonadme, pero no digo más. quiero desearos a todos, pues, de corazón, una feliz Navidad, pero desde ahí, desde la fe y la confianza puesta en el Señor y en nuestra meta, la conversión. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Las gracias a vosotros que me habéis aguantado. Rezamos a la Virgen. Te quería decir... Dilo, perdona, es que no quería que No, que te quería decir que en Zahar, en Croacia, yo estuve en Croacia, en la tumba del profeta Simeón, y el profeta Simeón está incorrupto aún, y está allí, está en Zahar, y le tienen con una veneración espectacular. Nos abrieron el sarcófago, y se le ve muy pequeñito, pero allí está el profeta Simeón. Le quisieron llevar a Roma, pero en el puerto hubo un problema, la persona que iba a llevar se estropeó el barco y no pudo llevarle, lo cual se ha quedado allí. Entendieron que se quedara así. Se quedó ahí, y entonces el Papa Benedicto se llevó una parte un poquito para tenerlo en Jerusalén. Vamos a rezar a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un mandato de esa sabiduría, que no le con los años, sino que vive en la eternidad. María, Señor del cielo, desde la vida de ella muere, y ilumina los espíritus y guía de tinieblas. Reflejando el rostro de tus hijos, concédenos deseos de luz y perdón. María, poderosa como el ejército, concede nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos y con tantas desgracias, más a tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder del pie y teme a nuestra mirada. Sálvanos, María, bella y amada, única como sol, temible como el ejército